Bueno, buenas tardes. Estamos en la tarde de la cuarta sesión de las jornadas de reciprocidad de parentesco que organizamos los coordinadores del grupo de trabajo de ALA, de Familia y Parentesco, que son mis colegas Juan Pablo Ferreiro y Javier Serrano, que está aquí presente con nosotros Juan Pablo, y yo soy David Robichaud. Entonces vamos a dar inicio de la sesión de esta tarde y creo que dos de las ponentes, dos de los ponentes están. Vamos a cambiar el orden porque no ha llegado Guillermo Carrasco todavía, que es la primera ponente de la sesión. Entonces van a comenzar Erin Estrada y Eduardo Bello, pero ya no voy a decir más porque Jorge Martínez va a hacer la presentación. Bueno, buenas tardes. Es para mí un placer presentar a Erin y a Eduardo. El título de su ponencia es el papel del parentesco y la reciprocidad en el ritual maya, y voy a presentarlos de forma personal. La doctora Erin Estrada Lugo es bióloga de la ENAP Iztacala en la UNAM. Tiene una maestría con especialidad en botánica histórica en el Colegio de Postgraduados con el doctor Efraín Hernández Xolocotzi. Su tesis, el Códice Florentino, su información etnobotánica, obtuvo una mención honorífica en el certamen Efraín Hernández Xolocotzi en 1980. Y ganó el concurso del programa conmemorativo del 30 aniversario de la fundación del Colegio de Postgraduados en 1989. Es doctor en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana con el doctor David Robichaud. Su tesis doctoral, Grupo Doméstico y Usos del Parentesco entre los Mayas Masiguales del Centro de Quintana Roo, caso elegido de Chacil y anexos, obtuvo una mención honorífica a la mejor tesis de doctorado en 2005 en la Universidad Iberoamericana. De 1996 a la fecha es profesora investigadora titular en el Colegio de la Frontera Sur y es nivel 1 del SNI. Sus principales actividades han sido desarrolladas en la investigación y docencia. Desde la biología y la etnobotánica investiga la relación hombre, sociedad, naturaleza en las dimensiones cultura, tiempo y espacio. Visión enriquecida con la teoría etnohistórica y la antropología social para el estudio de la reproducción y organización social en la apropiación del territorio en el uso de los recursos naturales en las sociedades campesinas indígenas. Eduardo Bello Baltazar es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en ciencias por el Colegio de Postgraduados en la especialidad de Desarrollo Rural y doctor en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana. En su formación ha sido esencial la influencia y la colaboración con dos figuras de la ciencia en México, Efraín Hernández Xolocotzi en la agronomía y Carmen Viqueira en la antropología social. Estudia las implicaciones sociales del manejo de recursos naturales en la península de Yucatán y Chiapas. Participa en grupos de investigación interdisciplinarios en temas del café, la agricultura familiar y el ecoturismo. Sus publicaciones recientes son libros coeditados como Caminar el Cafetal, Perspectivas socioambientales del café y su gente, Cambio social y agrícola en territorios campesinos y Socio-environmental, Regímenes and Local Visions, Transdisciplinar Experiencias en Latinoamérica. Ha dirigido la tesis de 25 estudiantes de posgrado. Bueno, presento a Erin y a Eduardo. Les paso la batuta para que nos presenten si es que tienen alguna presentación, y el micrófono es todo. Tienen 25 minutos eh, para dar 5 minutos a discusión con los demás asistentes a este evento. Muy bien, muchísimas gracias. Nada más les pido si me dicen si me escuchan bien. Sí, te escuchamos muy bien. Ah, ok. Es que estoy en un lugar público y aquí con audífonos. Bueno, voy a subir la presentación. Entonces, permítanme. Ok.
Ahí ya se ve, Erin. Muy Ahí bien. está. Ok, ahí está perfecto. Muy bien. Bueno, lo que les queremos platicar, tanto Eduardo como yo, son dos ejemplos de cómo se da la reciprocidad, en donde tiene que ver el parentesco y sobre todo en todo lo que requiere la ritualidad maya, principalmente en un año agrícola. Entonces, tomamos a la ritualidad y a la reciprocidad como algo inherente de los grupos mesoamericanos, sobre todo para dar y regalar comida a sus congéneres, pero también como un agradecimiento donde tiene que ver la cosmovisión a entes o a dioses que tienen un importante papel para todas las actividades que realizan en la agricultura, si se enferman. Entonces tiene mucho que ver el cómo agradecen a lo largo de un año agrícola. Esta diapositiva pues menciona algo de la parte teórica, donde el ritual es una comunión, un sometimiento a una autoridad, según algunos autores, pero donde no hay algo que pueda igualar. Siempre se ve a estos entes o dioses como alguien a los que hay que agradecer. Y bueno, y ahorita vamos a ver cómo es este agradecimiento y qué tiene que ver el parentesco en toda esta parte. Voy a pasarme a la otra. No voy a explicar mucho la parte teórica porque queremos hacer más énfasis en la parte empírica. Les vamos a hablar de dos ejemplos. Uno sobre los mayas de Quintana Roo, que se dicen llamar más iguales, y otro, los mayas de los Altos de Chiapas, o los Altos, que son un grupo central del municipio de Patwitz. Ambos mayas, ambos donde la agricultura de roza, tumba y quema hasta hace muy poco, ahora, bueno, cada vez se va con menor importancia, pero sigue siendo para la subsistencia. Entonces aquí, ¿qué elementos van en la reciprocidad? Pues una es cuando uno va adentrándose en el trabajo etnográfico, y gracias al trabajo etnográfico es que tenemos este detalle de lo que implica la reciprocidad y lo que implica todo el sistema de parentescos en estos dos grupos. En el primer grupo son muy importantes los chivales. Si algunos de ustedes me escucharon la vez anterior, pues es la unidad o es para nombrar a un grupo grande, casi siempre es un grupo agnaticio, pero ellos le dicen es bisemilla y por lo tanto ahí están los hijos, los sobrinos, y digo hombres porque toda la parte de la herencia va en relación a los hombres. Ahora apenas está cambiando, pero es muy poco. Y el otro son los zumbales. Los zumbales es en el grupo central de los Altos de Chiapas, que también, al igual que el chival, tienen una proyección en el territorio. Si mi milpa la hago por un rumbo, ahí cerca están mis primos, mis tíos, mis hijos, así también los zumbales. Los zumbales es una proyección en el territorio, no solo de las casas de los diferentes hermanos, sobrinos o tíos, sino también de las áreas agrícolas. Ahora, por ejemplo, donde hay mucho café orgánico en los Altos de Chiapas, las parcelas de algunos de los hombres están cerca a las parcelas de sus papás, de sus tíos, etcétera. Para los mayas, para ambos grupos la cosmovisión es muy importante. Cualquier cosa la quieren explicar, o más bien la explican, por ejemplo, los centales, a través de que el corazón tiene que estar contento, el corazón tiene que estar en equilibrio y por lo tanto
El escuchar la palabra de los demás tiene que ser con gran respeto, porque así también escuchan con gran respeto y dan en reciprocidad a todos aquellos entes de dueños de la naturaleza, de los cerros, de los árboles, etcétera. Así también con los mayas de Quintana Roo, del centro que se suelen llamar Macehuales. También ahí la cosmovisión es muy importante. Sí han tenido cambios, ahorita vamos a ver los cambios. Entonces, con los mayas de Quintana Roo, la estructura teocrática militar heredada de la guerra de castas de los mayas macehuales es la base para hacer toda esta organización que más adelante les voy a explicar sobre los rituales a lo largo de un año agrícola. Y el sistema de cargos para los centales de los Altos de Chiapas. Hay también factores biológicos, ecológicos muy importantes. Para el centro de Quintana Roo, pues las tierras son planas. Para los Altos de Chiapas hay montañas. Es difícil hacer la rosa tumba y quema en los Altos de Chiapas por las pendientes tan fuertes que hay, y por lo tanto el llevar a cabo una milpa de rosa tumba y quema en los Altos de Chiapas pues es difícil. Además de que no hay el agua como puede ser en el centro de Quintana Roo. También importantes son la parte socioeconómica y toda esta parte ideológica que se está adentrando con el capitalismo, el neoliberalismo, muy fuertemente. Ahorita lo vamos a ver. Pero, sin embargo, hay valores que se siguen transmitiendo de generación en generación. Claro que hay fuertes cambios en las nuevas generaciones y ahorita los vamos a platicar. Esto nada más es para ejemplificar a los mayas macehuales que vienen o descienden los actuales de la famosa guerra de castas. No me voy a detener aquí mucho, solamente para indicarles que están en lo que es el centro de Quintana Roo. Aquí se albergan, ahorita hay unas 32 más o menos comunidades en ejidos de los mayas macehuales. Ahora, los arreglos de estos mayas macehuales, y aquí lo pongo en rojo, destacando que es el grupo para las actividades ceremoniales. Y si ven, engloba a los papás, a los hijos, a los nietos, varones, pero para la parte ceremonial engloba a todos. Esto es, pueden estar viviendo en diferentes comunidades, inclusive estar migrando para vender su fuerza de trabajo en la Riviera, la Riviera Maya, pero regresan o mandan una serie de todos los elementos que se requieren para las ceremonias, que en el caso de los macehuales se lleva a cabo cada 2 años. Antes ha habido toda una planificación de cuáles van a ser los hombres que van a abrir su casa junto con su huerto o su solar, como se le llama, para que ahí lleguen más o menos las personas de 32 comunidades aledañas, donde se les va a regalar comida. Estamos hablando de 15, 20 puercos que cada hombre va a donar esa carne, además maíz, frijol, que todo lo que implica, lo que tiene esta carne de puerco, que ahorita se me acaba de decir el nombre, ¿cómo se llama? El pipián negro, perdón, no recuerdo bien el nombre. Pero además también se le da a los músicos que llegan al solar. Esto es cada día de lo que dura al menos unos 15 días que estaba durando la fiesta mayor de Chancá, uno de los 4 centros ceremoniales. Hay 5 centros ceremoniales en la parte central de Quintana Roo. Uno de ellos es Chancá, Veracruz, y cada 2 años, durante 15 días al menos, cada solar abre sus puertas a esta cantidad de personas y se les regala la comida, y todo el día hay actividades. En la mañana llegan los músicos, se les da de desayunar, a mediodía van llegando personas, la comida, en la tarde igual, hay danzas, etcétera. Todo eso se realiza
en un solar y al otro día en otro solar. Eso dura más o menos de 12 a 15 días cada 2 años. Entonces, imagínense la cantidad de comida que hay y todo esto es en retribución, en reciprocidad, para tener buena salud, para tener una buena cosecha. Y aquí deben de ser los grupos agnaticios súper eficientes, porque a lo largo de 2 años se han estado preparando. Aquellos jóvenes que van a la Riviera Maya mandan dinero o elementos para esta fiesta grande. Y entonces aquí tenemos el calendario agrícola y ritual, donde la milpa era lo principal. Ya cada vez esto lo vemos menos. Cada vez la suntuosidad y el ofrecimiento de diferentes platillos para dar y darle a cambio a esta naturaleza, a estos dioses, por la salud, por una buena cosecha, para que no se enfermen, para que no les piquen las serpientes mientras andan en la selva, para tener una buena casa, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez es menos. Eso sí lo tenemos que señalar y cada vez los jóvenes van perdiendo el conocimiento y el cómo se realiza estas fiestas. Pero por el otro lado, también en este grupo vemos que las mujeres, algo que escuché poquito de la 28, creo, 27, no recuerdo bien, de las anteriores sesiones, las mujeres están cobrando, más bien, teniendo un papel muy importante. A lo largo de la fiesta que les decía de cada 2 años, se organizan grupos que son los que van al solar y hacen bailables. Entonces, ahora hay grupos de mujeres que regresan de vender su fuerza de trabajo en toda lo que es la Riviera Maya, y ellas pueden sostener inclusive todo un día de fiesta. Y entonces se les respeta y se les pone, porque antes de esos 2 años, cada quien escribe en una libreta que llevan el control de quiénes van a ofrecer durante un día comida y dar el respeto y la comida a todos. Entonces ahora las mujeres que pueden, porque venden su fuerza de trabajo en diferentes actividades, pues pueden también sostener todo un día y además de ser bailadoras en estas partes de estas grandes fiestas. Aquí les menciono las 22 diferentes ceremonias que se realizan a lo largo de un año ritual. Estas ceremonias, por lo general, se llevan a cabo en lo que se llaman los matanes. Tenemos dos y me voy a pasar, perdón. Tenemos 2 mecanismos. Uno se llaman los matanes, que se diferencia de los macanes, porque los matanes son a nivel de las familias o podríamos decir a nivel de las patrilíneas. Y los macanes son estas fiestas que les digo donde el grupo más grande, el chival en este caso, o el grupo agnaticio, es el que sostiene todo el día, un día de fiesta. Y estos matanes son más pequeños, son para ir y ofrecer a la milpa algo o ir a la iglesia Maya Macehual, pues algún pozol o algún atole para alguna parte de estas 22 ceremonias. Me voy a ir un poco más rápido porque si no, no nos va a dar tiempo. El solar es, como les decía, el que cada 2 años se abre para el montón de comunidades que llegan y los metiches investigadores también nos dan de comer. Entonces, es una abundancia, es comer todo el día, es danzar si se quiere, pues es la alegría de darle a la naturaleza, a las deidades, a los diferentes dioses, dueños de los pájaros, los venados, etcétera, es contribuir con gran alegría. Aquí tengo la diapositiva donde explico el matán y el macán, como les señalaba, donde el nivel, en este caso de la familia o el parentesco, está inmiscuido
En uno, el Matán, como les decía, es el grupo doméstico o la patrilínea, y en el Macán es el grupo agnaticio o chival, donde se abre el grupo agnaticio en uno de los solares de alguno de los hombres, pero a todas las comunidades de la región, ¿sí? Y entonces vemos aquí a un señor lavando los cochinos, porque los señores son los encargados de lavarlos y matarlos y ponerlos en cacerolas grandísimas para luego dar la comida durante todo el día. Las mujeres ellas se encargan de poner todos los condimentos para los puercos y también, como hay también pollos ahí, entonces se encargan de eso. Ahora, aquí empezamos a ver algunos cambios. No alcanzo a ver, pero en la comida ceremonial se mantienen casi todos los elementos para realizar o hacer los platillos. En las comidas de fiesta no. Vemos que ya hay una serie de elementos y yo me imagino que ahora hay más. Este trabajo fue en el 2011, 2012, donde todavía pudimos estar presente en estas fiestas, porque luego nos cambiamos a San Cristóbal de las Casas Chiapas, pero aquí ya empezábamos a ver cambios, que hay espagueti, que sándwich y esas cosas, ¿no? Pero se seguían manteniendo todos los elementos, sobre todo se hace una selección minuciosa del maíz, lo cual ahora tendríamos que volver al campo y saber qué está pasando. Para los centales de Patwitz también hay una serie de ceremonias a lo largo y ancho del año, pero solo aquí quiero mencionar la de la milpa y la fiesta del agua. Y aquí hay una estructura un poco menos compleja, por decirlo de alguna forma, que con el grupo Macehual, que ya no les dije la estructura, pero es mucho más compleja que esta. Aquí tenemos, no voy a decir los nombres en cental porque creo que los pronunciaría mal, pero es un hombre mayor que se encarga de medir todos aquellos elementos que se van a preparar, ya sea en platillos o se van a dar con bebidas. Está un presidente de una ermita, porque acá entra en juego la Iglesia Católica. Aquí vemos una fotografía de la ermita que está ofrecida y se hizo en favor de la Virgen de Guadalupe. Y hay mujeres, sobre todo 2 mujeres ancianas, que se encargan de preparar una bebida a base de piña con canela, que está sustituyendo desde hace muchísimos años lo que era el posh, porque había la bebida del posh es embriagante y terminaban todos bastante alcoholizados. Esa bebida ahora se hace con piña y con canela y creo que también con maíz. Y además hay 4 mujeres que realizan las tortillas y jóvenes, que aquí está el nombre, jóvenes que se dedican a hacer lo que se ofrezca. Pero vean aquí, esta es para la fiesta del agua. Si bien se mantiene esa bebida que les digo de piña, ya está entrando, porque se le da a la fuente del agua, donde sale el agua, el ojo de agua, ahí se les da Pepsi o Coca-Cola, ¿sí? Y ahora, otro cambio importante es en este grupo que toda la fiesta de la milpa, todos los elementos para la fiesta de la milpa lo compran. Ya no es el maíz ya no es de producción de ellos, como con los mayas macehuales, sino aquí la fiesta de la milpa, para la fiesta de la milpa que la hacen en la ermita de Guadalupe, llevan todos los ingredientes, que es el maíz, el pollo, etcétera, y ya los llevan listos, preparados, porque en el atrio puede ser, primero van y ofrecen, pensé que aquí tiene una foto de eso, van y ofrecen en el atrio de una iglesia en Oshuk para que se bendigan todos los elementos con los cuales van a preparar un caldo de pollo, ¿sí? Y luego que ya está bendecido todos los ingredientes, se van a la ermita, que es de la ermita, donde llegan un cierto número de grupos agnaticios de los centales o los zumbales, y llegan y están organizados y emparentados,
y ahí mezclan todos los ingredientes y se da de comer a todos los que van a la fiesta de la milpa, ¿sí? Entonces, como les decía, el hombre mayor mide y pesa todo lo que se consume, las mujeres ancianas preparan el chilim y las pasguajetic, no sé si lo estoy pronunciando bien, son las 4 mujeres que realizan las tortillas. Voy a seguir un poco más rápido. Entonces lo que vemos es, miren, aquí hay una foto donde se lleva el estandarte y es el atrio de la iglesia, donde los señores van cargando a sus espaldas todos los ingredientes. Primero pasan los señores y luego pasan las mujeres alrededor de esa cruz que se ve aquí, que se observa aquí, y luego entran a la iglesia para ser bendecidos y luego ya se van a la ermita. Entonces, en el caso de los macehuales, la recolección para la recolección de diversos elementos de la selva, la cacería, la pesca, para eso hace toda esta rituales de reciprocidad a lo largo del año. Y así también para los centales, que son menor el número de ceremonias, pero también hacen, sobre todo para la milpa, uso del bosque y también en base a la rosa tumba y quema. Y la iglesia, en el caso de los centales, la iglesia católica es quien está legitimando, y en el caso de los mayas macehuales, la iglesia maya es la que legitima todo este ritual a través de las ceremonias para dar esta reciprocidad a las deidades del monte, de la selva, de la selva y del bosque, o de los dueños de la tierra. Muy bien. Y entonces el sistema de cargos y las relaciones de parentesco también legitiman esta manera social del aprovechamiento ya sea del bosque o de la selva. Y, perdón, les quedan 5 minutos. Sí, ya, muy bien, gracias, ya estoy terminando. Entonces lo que vemos es que a pesar del neoliberalismo y a pesar de todos los pesares, pues hay este tipo de organizaciones que están vivas, que las seguimos viendo, sí con varios elementos en transformación, pero que esta parte nos explica la relación que tienen de reciprocidad todos más bien estos grupos mayas en particular con la naturaleza. ¿Cuáles son las grandes transformaciones? Aquí solo quiero que vean las nuevas generaciones. Esta es la iglesia maya de los macehuales. Este es un altar en la selva donde se alcanzan a ver diferentes elementos para hacer la X número de rituales, pero vemos bastantes cambios. La agricultura, para empezar, se está dejando de hacer. Los roles de las mujeres están cambiando. Y otra cosa que hemos observado y que también creo que son líneas nuevas de investigación es, por ejemplo, ir más allá de cómo son las transformaciones en el caso de todos los platillos que se elaboran, desde dónde vienen. Sabemos que para la milpa vienen de la tienda, así todos. Pero saber si esto es una adaptación al cambio o sigue siendo una defensa, una resistencia, ahí también nos falta indagar hasta dónde es una resistencia o hasta dónde es una adaptación cultural o es una enajenación cultural. Ahí habríamos que hacer más estudios. Vemos que todos los estudios empíricos sí dan una gran diferenciación o una gran variedad de cómo se lleva a cabo la reciprocidad. Nos hacen falta estudios del papel de la mujer en toda esta ritualidad para saber qué está pasando, tener los datos. Y pues bueno, no sabemos si a final de cuentas todo esto sigue siendo por ejemplo, para seguir explotando a los indígenas, se les permite ciertas cosas, pero no sabemos hasta dónde. Pues gracias. Esta es una fotografía de Patwitz, de los Altos de Chiapas. Y muchas gracias. Cualquier pregunta la va a responder Eduardo Bello. Gracias. Ay, como permítanme. Gracias, Erin, Eduardo.
¿Hay alguna pregunta, un comentario, David? Solo, bueno, Erin, podías dejar de compartir la pantalla, es muy bonito el paisaje, pero eh, bien, es algo que se parece, pero habría que ponerlo a un análisis más fino de las cosas que vimos en la mañana, del papel de las mujeres en estas eh, actividades de preparación de alimentos, ¿no? Y quizás algunas de las personas que están conectando desde otros países no saben muy bien lo que era la guerra de castas, son cosas más o menos conocidos acá, pero en los 1840 los mayas de la península de Yucatán prácticamente expulsan a toda la población, a toda la población no maya, perdón, sí, disculpen. Prácticamente toda la población se refugian en bueno, llega la tropa del gobierno central mexicano y quedan ahí en la selva como casi independientes. No reconocen al Estado mexicano, sino bien entrado el siglo XX, ¿no? Entonces, y se les ponen macehuales, que es un término del centro de México, que quiere decir como, bueno, era como los campesinos, ¿no? Bueno, pues y la milpa también, o sea que luego la milpa aquí es el cultivo tradicional, entre comillas, de maíz, muchas veces con frijol y calabaza, ¿no? Eh, bien, pero espero que es una pena que no estén aquellos de la mañana para compartir. Espero que vean esto en YouTube después para poder darse cuenta que hay similitudes y quizás señalen diferencias. Es lo único que yo diría por el momento. Muchas gracias y felicidades. ¿Alguna otra comentario, pregunta? Eh, Mientras sale alguien, yo quiero hacer un comentario. Igual que en el mismo sentido que dice David, con la similitud que tiene y las particularidades también con lo de la mañana. En la mañana surgieron varias dudas de qué es lo que pasa con la gente que no regresa. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con estos jóvenes de la parte maya, igual, que no regresan a cumplir pues, con estas ceremonias, ¿no? Con las actividades ceremoniales? Sí, bueno, mira, en el caso de algunos jóvenes que cambian más en el sentido de acceder a educación universitaria, hay un análisis de un colega donde nos dice que cada vez es más, efectivamente, cada vez es más difícil que regresen. Pero esto no implica que no tengan que cumplir con sus obligaciones. Y entonces deben ser muy creativos a la hora de responder a esas obligaciones. Puede ser en términos de, digamos, monetarios, de cooperación, pero en algunos casos esto no es posible y sobre todo cuando tienen un cargo dentro de la estructura tradicional, deben ahorrar y deben prepararse para al menos estar un año de regreso en su comunidad y cumplir con ese cargo. Ahora, esto solamente si la fortaleza de la estructura de la comunidad es lo suficientemente robusta. Pero si no, lo que pasa es que se empiezan a perder esas interacciones y se van debilitando. Digamos que eso es algo que podemos comentar, que sabemos que está sucediendo. ¿Alguna pregunta, comentario más? Creo que nadie se anima. Yo tengo otra, pero podemos dejarla para la discusión general y pasamos a la ponencia
Guillermo Carrasco. ¿Les parece? Perfecto. Sale, sí, adelante. Bueno, entonces voy a presentar a Guillermo Carrasco. Primero digo el nombre de su presentación, que es Compadrazgo, Reciprocidad y Distribución, Preferencias Alimentarias en los Banquetes Ceremoniales en la Trinidad Tenexyecac, en Tlaxcala, México. Jorge, Sí, ¿cómo hago para aparecer en la pantalla? Es que me salió una foto. dale clic a la camarita. Ok, sí, cierto. El Ya. doctor Guillermo Carrasco Rivas es antropólogo por la UNAM, lleva más de 20 años investigando en la región tlaxcalteca y actualmente es investigador independiente. Se ha dedicado a la investigación etnográfica y antropológica en la temática del parentesco, compadrazgo y parentesco ritual. Su trabajo está más vinculado a las fiestas familiares del grupo doméstico, del curso de vida y religioso, y de esto tiene varias publicaciones. Ha puesto más énfasis en las relaciones de parentesco a través del compadrazgo y las fiestas, es decir, que el parentesco ha permitido ampliar la visión de analizar esas relaciones sociales y culturales con una posibilidad de construir nuevas categorías y nuevas búsquedas al estudiar la temática de forma mucho más amplia a través de las fiestas. La investigación desarrollada en esta temática abre un amplio campo para visualizar las estructuras de parentesco a través de la reciprocidad. Una de las características de esta línea de investigación ha permitido, doctor Guillermo, entender cómo la parentela bilateral está al frente de las relaciones recíprocas en la preparación de los alimentos. Bueno, sin más, Guillermo, no sé si tienes alguna presentación para PowerPoint. Sí. Si no, ok. Sí, por favor. La puedes proyectar. Dale Sí. clic en donde dice compartir pantalla. Es un recuadro verde que está en la parte inferior de la pantalla. Sí. Dale clic ahí y te eliges donde dice pantalla, le pones compartir y ya nos vas a compartir automáticamente tu pantalla primero y después vamos al PowerPoint. Ahí está, ya estás compartiendo. Ahora nada más pon la presentación de forma de pantalla completa, por favor. Tienes 25 minutos y vamos a dar 5 minutos para preguntas de los asistentes. Perfecto. Entonces, no está bien así. Dale en la parte superior también del PowerPoint. Está ahí un iconito en donde lo puedes hacer más amplio. O ahí también. Ok. Ahí está, ya te vemos. Tienes ahora el micrófono y 25 minutos. Gracias. Buenas tardes a todos los colegas que están participando en este evento y también a las personas que van a compartir esta información. Yo he estado estudiando aproximadamente más de 20 años, prosiguiendo la idea del parentesco y las relaciones sociales. Ahora elegí este tema: compadrazgo, reciprocidad y distribución, preferencias alimentarias en los banquetes ceremoniales de los bautizos en Trinidad Tenexyecac, Tlaxcala. Voy a hacer una explicación cuáles son los puntos que yo quiero tocar que están entrelazados entre sí. El compadrazgo o el parentesco ritual, un acto que realizan y al compadrazgo, que es el pedimento. Nutini lo menciona como 2 veces en su texto. En el parentesco ritual esa palabra casi no la usó, y él considera que el pedimento y el banquete ceremonial son los 2 aspectos más importantes en la incorporación ritual. Yo sigo la idea de las fiestas familiares y religiosas en el curso de vida.
Para mí es muy importante la parentela bilateral porque está muy presente en las familias, cómo se vinculan en relación a la reciprocidad. Por lo tanto, aquí tenemos el aspecto de la reciprocidad y también otro aspecto que hay que tomar en cuenta es el ahorro familiar. Aquí los jóvenes padres, yo solo estoy estudiando, están dedicados a hacer los bautismos. Entonces ellos tienen que ahorrar y ahorrar el dinero para la adquisición de insumos y especialmente la carne es lo más caro. Luego abordamos el sistema de ayuda y la preparación de los alimentos ceremoniales. Aquí hago una diferenciación de obligaciones morales y religiosas. Definitivamente, casi la mayoría de todos los antropólogos tenemos la gran influencia de Mauss, que está retomando obligaciones. Y uno de los aciertos en este trabajo de investigación es que los informantes de Teneyeka no hablan de obligaciones. Los informantes de Teneyeka hablan de voluntad. Entonces, esto me cambia el panorama y entonces ya no sigo hablando de ese concepto de obligaciones que Mao y la mayoría de todos los antropólogos y hasta Nutini habla de obligaciones. Ellos no consideran que existe una obligación, sino que es la voluntad de participar y de integrarse con la familia. Busqué de dónde venía la idea de la voluntad y tiene que ver más con la religión y busqué las definiciones en la filosofía. Me interesa en esta ponencia los alimentos festivos en el contexto ritual. Hacemos énfasis en las matronas, que son las especialistas en preparar los moles para el banquete ceremonial, que Nutini consideraba que era lo más importante y lo más simbólico en esta fiesta. Los tipos de dones, el don ceremonial, los dones alimenticios y distributivos, y aquí yo hago esta propuesta de la diversificación de dones distributivos en base a los tipos de carne. Todos comen carne, pero hay diferencias que las vamos a ver. Y luego yo había estudiado a Bourdieu, que me gustaba mucho, la idea del gusto por ciertos alimentos. Aquí voy a empezar con la cuestión etnográfica. ¿Qué pasó? Empecé a estudiar la fiesta y empecé a grabar y a filmar y con muchísimos videos, con muchísimas informaciones que después venía a ver y hacer apunte. Y no basta con eso. Definitivamente para este tema, lo que se necesita es sí filmar, estar allí, estar al frente de todos los rituales, preguntar, participar. Entonces decidí como estrategia repartir el bautismo en 4 aspectos. Elaboré un primer artículo sobre la etnología total del bautismo. Seguí los pasos de Nutini tal como él lo planteaba, que me parecía muy bien y reflejaba las mismas ideas en la Trinidad Teneyeka, excepto uno. Nutini, cuando hacen el pedimento en la Trinidad Teneyeka, llevan una vela, llevan un ramo de flores blancos chiquitos, que incluso ya lo venden en madera, y llevan un chiquihuite, pues un don.
En la Trinidad eso es, a mí me parece que es más simbólico, porque es el pedimento. Nutini, en cambio, dice que la flor es un regalo para la familia, y ahí me hizo pensar que Nutini no estuvo viendo un pedimento en su trabajo de campo. Luego empecé a observar los pedimentos y a platicar con los 7 jóvenes padres y con los padres de ellos para obtener toda esa información y escribir un artículo solamente de esto. Decido hacer otro artículo sobre dones, regalos e intercambio. Y esto fue muy asombroso, toda la información. Aquí tenemos que tener métodos, buscar métodos. Y entre ellos voy a mencionar uno. Hablé con una de las mamás del bautizado porque yo necesitaba hacer un listado de todos los regalos. De todos los regalos. ¿Por qué? Porque llegan los regalos y llegan los regalos, y si yo quería hacer una relación de regalo, no hay posibilidades con la mirada. Entonces le pedí que por favor hiciéramos un listado y pusiéramos un número y las relaciones de parentesco de quién entrega el regalo. La mamá del niño dijo que no, que conocía todos los regalos, pero son 300 personas invitadas, de los cuales que 100 pueden ser padres de familia. Resulta que no funcionó. Al final no se supo quiénes llevaron los regalos, pero yo hice la relación de todos los regalos y los clasifiqué, los tipos de regalos. Para el niño, unos son vestimenta, otros son regalos de limpieza y baño, juguetes y juguetes. Después le pedí a otra mamá que me permitiera esa estrategia y aceptó. Y ella fue apuntando un número en cada regalo y el parentesco. ¿Quiénes son los que regalan? Y entonces así logré obtener esa información de relacionar el regalo con el parentesco. ¿Qué es lo que regalan? Porque no se sabe. Esto dio muchísima información, una riqueza de datos sobre dones y regalos, y fue allí cuando yo me percaté que tenía que hacer algo sobre el banquete ceremonial y con los dones alimenticios. Y entonces trabajo el banquete ceremonial. Usualmente estamos acostumbrados como antropólogos a decir, sí, regalan comida, regalan arroz, regalan frijoles, regalan esto y aquello. Pero hay que distinguir todo lo que está sucediendo en el banquete. ¿Cómo hago para pasar la próxima? Jorge. Dale clic sobre, ahí donde estás, dale un clic nada más. Ahora dale otro. Verde. No. Ahí está ya. Ok. Entonces, aquí quiero presentar en esta gráfica la relación de las familias. A un lado, los parientes de los varones y a otro lado los parientes de las mujeres. ¿Quiénes son los que se integran a la celebración del ritual del bautismo? Veamos en las mujeres. Hermanos y esposa, hijos solteros, hijas solteras, hijos con relación conyugal de los hermanos y esposas de la mamá del bautizado, hermanas y esposos, hijos solteros, grandes, jóvenes y sobrinas. Y en este caso, en esta generación, porque estos son los abuelos y estos son los padres, primos hermanos y primas hermanas. Entonces, esta es digamos, todo el parentesco con la madre del bautizado, y en la izquierda tenemos
algo similar, que son los parentescos con el padre. Estos son los que llegan a participar. Entonces están las 3 generaciones: los abuelos, los padres y el bautizado, que son los que ayudan en la preparación de alimentos. Volví a hacer otra gráfica para mostrar los familiares del padre y los familiares de la madre por generaciones. 1, 2, 3 y 4. Y entonces aquí se ve muy claramente las 4 generaciones. Los abuelos llegan y ayudan un poco, pues, en su capacidad, pero los que más ayudan son estas dos generaciones, que son estos son los bisabuelos, los abuelos y los padres de los bautizados. Un ejemplo de las cazuelas de mole para los antropólogos de América del Sur, para que tengan una idea este es un taller de preparación en ese mismo pueblo que hacen cazuelas moleras, que uno habla con esas palabras y entonces es interesante que tengan una idea los de América Central y América del Sur. Ok, aquí viene ya la idea de la distribución de platillos alimenticios en la fiesta del bautismo. Aquí tenemos el banquete ceremonial, considerado por Nutini como el acto más simbólico de estas fiestas. Hay 2 platillos principales. El platillo principal para los michotes de carne, de pollo o cerdo. Este platillo lo consideran principal para los jóvenes padres. Ellos son los que están más entretenidos que sea este platillo. Este platillo también se consume en las ciudades regionalmente. Históricamente en el pueblo se hacía el michote, pero esa comunidad ha sido pobre y entonces no tenían dinero, dicen las abuelas, para hacer los michotes de carne. Entonces preferían el mole, la cazuela de mole con carne de gallina y con carne de guajolote. Entonces aquí tenemos como una especie de confrontación entre 2 generaciones. Los que prefieren michotes de carne y las abuelas y las mujeres que están prefiriendo la cazuela de mole. La cazuela está allí y es un don elástico. Esta palabra elástico la consideraba Bourdieu con las comidas francesas entre los trabajadores de fábrica, entre los obreros que preparan con comidas abundantes. ¿Qué pasa? Estos son platos de carne y esta es una salsa abundantísima para que todo mundo tenga comida, consuma y se lleven a su casa. Y los platillos complementarios como el arroz, los frijoles, la salsa, la tortilla y sopas de pasta o sopas de verdura. Para los antropólogos fuera de México, para que observen las cazuelas de la preparación de estos moles, la cantidad de comida. Y aquí tenemos un platillo, cómo se sirve el mole, con el pollo cocinado. Por supuesto que este es pollo de engorda. Y esta es la salsa del mole que todos los mexicanos comemos. Entonces, ¿cómo está el don? ¿Cómo se reparte la distribución alimenticia? Para los compadres, tenemos un chiquihuite que es un consumo en el hogar de los compadres. Este chiquihuite va a llevar una
una pierna, un pernil. Lleva una porción de michotes, que es la comida que se va a consumir el sábado. Va a llevar un guajolote vivo o puede que lleve el guajolote lavado. Y va a llevar un itacate o platillo distributivo ritual, que es un topper llenito de la salsa que hemos observado, y una porción de arroz como platillo complementario, remesa de tortillas, bebidas como licor, las bebidas industriales y una servilleta bordada de algodón crudo como manta, que es lo que las madres bordan como una delicadeza. Y el sábado el platillo principal es el cerdo o el pollo, pero está confrontado con el mole, que es el platillo distributivo. Lo ofrecen, lo sirven porque la gente pide, quiero un platillo, y ahora han inventado de poner platitos chiquitos de unicel, que le llaman acá, para poner poquito mole. Los michotes se sirven de cerdo o de pollo. En esta muestra de 7 bautismos de una sola familia, ninguno preparó los michotes de res. Existen en la región y se consumen, y en el pueblo este los he comido. Y el domingo existe carne frita o carnita. Entonces los 3 días se pasa comiendo carne. Los michotes se sirven 2 o 3 por persona, y si alguna persona pide más, entonces este platillo es abundantísimo. Ahora vamos a ver, existe una gran diferencia entre los compadres y entre toda la familia bilateral, que va a ser la ayuda doméstica. Aquí esta ayuda doméstica, que ha sido estudiada por, se me olvida el nombre, Yorivia, que me gustaron mucho sus descripciones y la menciono. Los viernes que van a ayudar a preparar la comida, el consumo de carne es de rellena. Son las menudencias de las aves o las menudencias del cerdo, y hacen un guisado, y entonces se consume ese día, el viernes, por la ayuda doméstica. Por supuesto que los compadres no consumen esto. El sábado en la tarde, ellos, después de preparar, llegan como invitados y consumen los michotes. El sábado en la noche, cuando se marcha, les van a entregar un itacate distributivo, un don, con carne de gallina y con mole. Aquí la diversificación es que la carne de gallina que le van a dar a ellos es de las gallinas blancas, porque usualmente se compran 100 gallinas o un poquito más para entregar una gallina a cada persona. Entonces aquí, por asuntos económicos, prefieren dar esta carne, pero es una carne apetecida que ellos consumen, y el domingo se integran como invitados a las fiestas de la carnita. Entonces aquí es donde yo discutí y propongo un don distributivo diversificado de acuerdo al parentesco ritual, porque tienen una breve diferencia con los del compadre, con los dones del compadre, y no hay ningún problema. Es decir, los parientes no se molestan porque el compadre lleva lo mejor en carne o más diversidad. Perdón, Guillermo, te quedan 5 minutos. Sí. Finalmente, no es esto. Esto ya. Bueno, entonces este es el fin. El fin, perdí una
una lámina de los autores que he estado estudiando, pero no me aparece. Entonces, con esta yo termino y entonces aquí hago una demostración que tanto los parientes como los compadres que entregan sus dones recíprocos, ellos entregan regalos, pero son industriales. Entonces aquí era solo tratar el tema del don diversificado y el consumo de la carne. Hay muchos aspectos que hay que tratar y uno de ellos que a mí me pareció interesante y no lo he podido tratar es la presión que ejerce los invitados. Los invitados no solo quieren mole, los invitados quieren otro platillo y por eso es que han implementado los michiotes, porque es el platillo que más le favorece. Allí yo retomé a Bourdieu sobre el platillo de la abundancia. Los dos son abundantes, no hay restricciones para el consumo y no hay limitaciones. Y como decía Bourdieu, se sirve con el cucharón. Y cuando se sirve con el cucharón, es un signo de abundancia. Y con esto yo termino. Muchas gracias, Guillermo. ¿Hay alguna pregunta, comentario? Juan Pablo, y ahorita voy al chat. Juan Pablo, si quieres dejar de compartir, bueno, ahorita yo dejo. Dale, Juan Pablo. Sí, sí, gracias. Bueno, felicitaciones a Guillermo, me resultó fascinante, sobre todo la última parte, cuando comentás la relación entre los dones, la comida y las posiciones, me pareció muy interesante. Yo te pediría, si es posible, que aclares un poco esta diferenciación tan clara que hiciste entre voluntad y obligación. A mí me resulta que una voluntad, al menos como se maneja en los Andes, implica un deber moral subyacente, de alguna forma. Si esto fuese así, si esto fuese así en los casos que has trabajado, ¿cuál sería esta tensión entre voluntad y obligación? Por otro lado, lo tengo notado, perdón, si la voluntad es un dispositivo central de la reciprocidad, debiera haber una obligación subyacente para la vuelta, para la contraprestación. Esa sería la primera pregunta. Tengo otras, pero las dejamos para la discusión posterior. Eso. Guillermo. Sí. ¿Sí? Sí, dale. El asunto es esto, que yo seguía la idea de Mauss, de Godelier e incluso de Nutini, que menciona la obligación. Pero cuando se platica con los informantes, no consideran que existe ninguna obligación por ir a ayudar a cocinar. Que se integran a la ayuda, a la ayuda doméstica, porque es un trabajo muy pesado todo un día, elaborar toda esa comida que va a consumir 300 personas. Entonces ellos dicen, es obligación, es voluntad de parte de nosotros, como parientes. Ahí está el parentesco, pero no consideran obligación. Si la persona no asiste porque, olvidé un detalle. Para eso eran unas gráficas que presenté. Ahí están los invitados. Los padres jóvenes seleccionan a un número de gente, de parientes bilaterales, y les van a pedir que ellos ayuden a cocinar. Y entonces es una invitación y los integran a ese
a, a ese trabajo. Por supuesto que los que están invitados tienen la prebenda de que van a tener sus dones rituales y comida y las invitaciones. Si por X motivo la persona no puede ir, sustituye un trabajador que le paga 300 pesos al día de hoy y la persona está presente. Entonces nadie falla en la preparación de los alimentos. ¿Qué pasa cuando yo leo a Mauss y a Godelier? Ellos están pensando que la obligación viene por las leyes. Eso es lo que yo entendí en Mauss. Y esta gente como informante no está pensando en eso, está pensando en la voluntad personal. Y esa voluntad está más relacionada a la cuestión religiosa. ¿Sí? David. Yo te invitaría a pensar en lo siguiente. Las personas tampoco hablan de dones, ¿no? Sí, exacto. No usan esa palabra. Tampoco usan la palabra banquetes. No. Por supuesto que no. Claro. A lo que yo voy es que a lo mejor lo que ellos, Mauss y Godelier, querían decir con obligación, no es lo mismo que las personas ahí entienden con la palabra obligación, ¿no? O sea que ellos están construyendo algo teórico por encima del lenguaje de las personas. Y tú les llegas y les dices obligación, ellos no piensan en obligación de Mauss y no piensan en obligación de Godelier, ¿no? Pero hablan de otra manera en esto. Y tú les pones obligación y ellos van por otro lado, ¿no? Yo creo que estás ante una situación de una confusión de niveles de los conceptos, ¿no? O sea que hay conceptos locales, la gente habla de voluntad y todo eso. Es una forma de expresar un flujo que se está dando. Por otro lado, yo pienso que quizás para la discusión general, este hallazgo de que es diferente lo de los compadres y los parientes, las cosas que se les dan, ¿no? Y eso es algo muy, muy, muy importante, porque hay muchísima confusión, o sea que no se sabe nada realmente de compadrazgo, ¿no? No se sabe nada, ¿no? O sea que se suponen muchas cosas, se dicen, pero nadie se ha puesto a ver los detalles de este tipo que son muy, muy, muy importantes, ¿no? Es como una alumna mía ayudando en la cocina con las personas, preparando para una fiesta, y llegan los compadres, ella les da unos frijoles, unos porotos para limpiar, y la gente en la casa ve eso, ¡oh! ¡No! Pues al compadre no le da eso, no le pones a trabajar, ¿no? O sea que uno suponía que está ahí para ayudar, o sea que igual como la palabra también, invitación, es una invitación a trabajar, no es una invitación, te invito a una fiesta, ¿no? Pues no, tú vienes invitado para trabajar y hacer algo. O sea, yo creo que tienes que fijarte mucho más en las palabras y no pensar que te van a hablar de obligación como Mauss y como Godelier porque no lo leyeron nunca, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es una cuestión. La otra cosa que creo que sería como muy útil, y eso lo puedes hacer con el celular, es fotografiar más, ¿no? Mostrar esas cosas, esos dones, como los estás llamando, ¿no? Que se va a dar al compadre o al tal pariente, ¿no? Porque yo creo que eso sería como impactante, la cantidad, para que uno que se interesa en esta etnografía, que es muy detallada, pudiera como visualizar más. Nada más esos comentarios haría yo. No sé si quieres decir algo, pero podemos como también pasar pronto. No sé si hay hay otras preguntas también, no sé, disculpa. Sí, esto está para discutirse. Claro que el concepto de dones es de los investigadores, pues
ellos hablan de chiquihuite, pero cuando yo hablaba de chiquihuite, otro argentino dijo, pero ¿para qué esas palabras tan mexicanísimas? Ya ni lo mencioné el chiquihuite, pues es una canasta. Sí, es interesante. Yo tengo en las filmaciones, en video, los tipos de dones. Pero ahora es más fácil con el celular, que salen excelentes fotos y se puede obtener esa información, porque uno está observando directamente. Yo estaba encima de todo. Yo estaba allí en los momentos necesarios que se hacían los rituales. Y el último ritual que creo que podría ser otra plática, que es el ritual de despedida, cuando es la entrega de los dones, los discursos, los dones, el acta de nacimiento y los agradecimientos que hablan los hombres, pero más de alguna mujer tiene que hablar. Otro aspecto que olvidé decir, que una jovencita en la mañana explicaba de que ella no vio que ningún hombre hacía tortillas. Aquí tampoco, pero aquí los hombres son los que retoman la carne frita. Ellos son los que fríen las carnes y ellos son los que preparan esos michotes que son envueltos de carne en papel especial con chile, y entonces los preparan en un tanque y se almacenan 1100, 1200, y entonces el hombre es el que está haciendo ese trabajo y el cocimiento homogéneo. Entonces, las diferencias entre los géneros existen para preparar los alimentos. Juan Pablo, ¿tú tenés la mano levantada? Sí, sí, sí. No, me dejó pensando lo del menú diferenciado, y ahora estoy tratando de acordarme de situaciones de compadrazgo donde estuve, y me parece que voy a tener que volver a algún compadrazgo, algún bautismo rápido para chequear eso. Tengo tres preguntas que te saco un poco de lo ritual, de estos rituales. ¿Quiénes imponen, la primera, quiénes imponen los nombres de los neófitos en el bautismo? La segunda, en la elección de los padrinos y madrinas, ¿predomina una lógica exo o endogámica? O sea, ¿el padrino y la madrina tienden a ser familiares o tienden a ser gente que no tiene nada que ver con la familia? Y la última, ¿tienen alguna relación los impositores del nombre de los bautizados con los personajes centrales vinculados con el banquete, con la realización del banquete y con la comida? Sí, ok. Los matrimonios de estos jóvenes, porque yo solo estaba estudiando una muestra de jóvenes de una misma familia, se casan con diferentes familias. Casi ninguno está casado por la iglesia, porque ellos se dan un tiempo de vivir en concubinato, pero se casan con gente de su pueblo, con otra familia. Lo que sí sucede es que algunas mujeres que tienen casa se llevan a sus esposos a su casa. Se lo llevan de nuero, dicen aquí. Los nombres de los niños para esta generación fue una cosa increíble, pues pusieron nombres árabes. Faisal, Faisito, y yo no me acuerdo más. Todos los nombres son más con una tendencia a la cultura árabe. ¿Será por el internet?
Te interrumpo un momento, Sí. porque me parece que pregunté en una clave que no se entendió o se entendió otra cosa. Cuando yo hablo de imposición de nombres, acá en Argentina se suele, el nombre del bautizado lo suele poner el padrino o la madrina, no los padres. Entonces, lo que estaba preguntando es quién pone el nombre. Ah, ok. ¿Se entiende ahora? Sí, sí, sí. No, no, no. Aquí los nombres los ponen los papás del bautizado. Ok. Y especialmente las mujeres son las que más deciden esos nombres raros. ¿Sí? Y, bueno, sí, las dos preguntas ya te las contesté. Sí, y faltaría, no, ya están, ya están. O sea, nombre de telenovela turca, digamos. Sí, exacto. Yo creo que Ok, eso es lo que ha ok. inspirado a estas mujeres jóvenes. El otro detalle es que esta sociedad está en un franco cambio laboral. Ellos, sus familias han sido alfareros y yo escribí un libro sobre la alfarería de ese pueblo desde 1870, que encontré los primeros alfareros. En la revolución no tuvieron tierras, sino que hasta en los años 70 se movilizaron para buscar tierras en otros lados. Y esta muestra de jóvenes son obreros y algunos han estudiado en la universidad y ninguno es alfarero. Cuando están en crisis económica, retoman la alfarería con los padres, pero son gente que se relaciona con la gente de las ciudades porque fueron a la escuela o fueron al bachillerato fuera de su comunidad o fueron a la universidad, entonces van a las fiestas de las ciudades, pues de las ciudades acá. Y entonces ahí es donde miran, porque un elemento que no estaba en la ponencia, pero lo voy a mencionar, es que han aparecido como moda que en todas las fiestas de los bautismos ponen una mesa grande y esa mesa está llena de dulces. Eso lo vi en la fiesta de la ciudad de Tlaxcala y en la fiesta de la Ciudad de México. Inmediatamente copiaron esa modalidad y ya ponen una mesa de dulces elaborados en el pueblo. Eso no era habitual. Eso no era habitual, pero ya lo anexaron. Ajá. Ni en la Ciudad de México era habitual, hace poco. Sí. Bueno, yo creo que pasamos a la discusión general. Damos probablemente unos 10 minutos más para discutir las dos ponencias. Y voy a leer una pregunta que está en el chat, que es de Pablo Jiménez y es para Erin y Eduardo. Y dice, si las nuevas generaciones salen de las comunidades en esa búsqueda de una mejor calidad de vida, estudios, trabajo, entre otras cosas, que los movilice, ¿qué consideran que los motiva a regresar a cumplir con sus obligaciones con la comunidad y toda su organización comunitaria? ¿Hay algún tipo de sanción por no realizar su debida aportación? Y para finalizar, es notable que ahora la contribución monetaria viene a sustituir la aportación en fuerza de trabajo o especie. ¿Piensan que cambia de alguna manera la forma de realizar estos rituales, además de los platillos, como ya lo indicaron? Sí, gracias por las preguntas, Juan Pablo. Fíjate que hay una cuestión con esto de las obligaciones de los jóvenes que se van. Y una es que, digamos, además de tener que cumplir, sobre todo la obligación moral y por lo tanto digamos, mantener la imagen de buena persona, es el cuidado de los viejos. Entonces, si alguien deja de cumplir ese papel esperado, pues hay digamos, una sanción social, ¿no?
Entonces puede ser calificado como mal hijo o mala hija. Pero también hay un efecto sobre el acceso a la tierra. Y es que si tienes un cargo y no hiciste todo lo que tenías que hacer, incluso si trabajas como oficinista en la ciudad y no regresas, puedes perder el derecho al acceso a la tierra. Entonces, y entonces estar en posibilidades de ya no poder utilizar la parcela de la familia, por ejemplo. Aunque siempre hay forma de, digamos, de afrontar esta situación. En un momento le voy a pedir a Russell, que está en la audiencia, que platique lo que le aconteció a él mismo en relación al acceso a la tierra. Pero hay una cuestión, y es que esta serie de transformaciones sí tiene un efecto en la preparación de los platillos o en la celebración de los rituales. Por un lado, lo que decía Edín, este grupo de mujeres que se denominan vaqueras, antes no existía esa denominación, ahora sí, y es por el trabajo migratorio y los ingresos monetarios. Pero al mismo tiempo también estaban, hasta cuando lo vimos, transformándose incluso los mismos espacios, porque junto al corral, que en el centro de Quintana Roo es sembrar una ceiba, y ahí se hacen corridas de toros, que es nada más, no es una corrida tal y como la vemos o la veíamos en la tele, pero ahora junto a esos espacios, pues ahora hay puestos de cerveza, hay espacios para grupos que llegan a tocar, y entonces la fiesta ya tiene como dos partes, ¿no? La que es exclusivamente religiosa, pero también la que tiene que ver con el baile. Entonces te pueden preguntar si vas a ir a la fiesta o si vas a ir al baile. Entonces ya se está combinando ahí las dos cosas. Y lo que decía respecto a la tierra, le voy a pedir a Russell que en 2 minutos platique rápidamente de su propia experiencia. ¿Pero quién es Russell? Russell, que es estudiante de doctorado, que está trabajando conmigo, pero que tiene esta cuestión de un acceso condicionado a la parcela familiar. Russell. Buenas tardes, creo que sí me escuchan. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, bueno. Pues sí, yo soy Russell, perteneciente a una comunidad aquí en Chiapas que se llama Oshchuk, una comunidad del municipio de Oshchuk. Hace como 18 años aproximadamente, soy el último hijo, el último génito, digamos, de 4 hermanas y un hermano. Entonces todos mis hermanos de la comunidad donde vivíamos, pues fueron a la ciudad algunos se casaban a la ciudad en cuestión de mujeres, y mi hermano y también algunas hermanas salían por cuestiones de estudio. Y entonces solo quedamos mi mamá, mi papá y yo, pero también nos fuimos de la comunidad por cuestiones de estudio, porque no solo nos ofrecían como 6 grados de escolaridad. Entonces, para pasar al 7º grado, digamos, pues tuvimos que mudarnos a la ciudad. Durante esos 18 años aproximadamente, mi papá estuvo a cargo de la tierra que quedaba, aunque no vivíamos en la comunidad, pero las hectáreas de tierra estaba a cargo de mi papá. Podríamos decir que cultivaba de vez en cuando, y pues mandaba a limpiar el terreno. Pero mi papá, debido a su avanzada edad y algunas enfermedades que sufrió, nos reparte la tierra a nosotros, que somos los 2 varones en este caso de la familia, y solo nos dio la herencia a nosotros 2 varones, porque dentro de la comunidad todavía no, en estos últimos años como que se está viendo la posibilidad de heredar a las mujeres, pero hace menos de un año para acá pues nos heredaron a nosotros 2. Y entonces, al momento que ya pasa a nombre de nosotros la tierra, por mi parte, me vi en la necesidad de regresar a la comunidad
y pedir el permiso para formar parte nuevamente de la comunidad. ¿Esto por qué lo hice? Uno, porque la tierra estaba en peligro de invasión, porque se había abandonado mucho tiempo. Otro, estaban robando árboles, estaban saqueando los árboles. Entonces, como yo no pertenecía a ninguna comunidad, entonces no podía yo defenderme o quejarme en ninguna parte. Entonces me vi en esta necesidad de volver a hablar con las personas de la comunidad para ver si me aceptaban nuevamente. Entonces, ellos me dijeron que quién era, ¿no? ¿Quién era? No, no te conocemos. Entonces, al momento de decirles que mi abuelito era Jacinto Santis y mi abuelita era Regina y el apellido, entonces ellos me reconocieron por el apellido de mis abuelitos. Entonces ellos dijeron, ah, bueno, entonces tú eres Santis, eres Baná, se dice en ese caso, que es como el cárcoma, le decimos en esa comunidad, ¿no? Entonces, eres Santis, eres Baná, entonces somos tíos, me dijeron todos los que tenían apellido Santis. Entonces, por esa razón me permitieron la entrada a la comunidad porque mis abuelitos eran conocidos y porque conocía mis apellidos. Entonces, me permitieron la entrada. ¿Qué es lo que me motivó? Pues justamente eso, que tenía la necesidad de volver a cuidar la tierra porque si no iba a pasar a manos de mis otros tíos que lo iban a invadir de una u otra forma. Y tipos de sanción, creo que lo único que pidieron para entrar a la comunidad es, por ejemplo, pagar la entrada a la comunidad, que fueron 1,000 pesos mexicanos, darles refrescos a cada autoridad, un refresco y 2 panes. Ajá. Y que eso es muy importante para el respeto a los autoridades de la comunidad. Y pues solo, y fue así como pues ahora soy reconocido nuevamente en la comunidad gracias a mis abuelitos y al apellido. Gracias. Juan Pablo pregunta que dice que si la herencia es igualitaria entre los varones que heredan. Yo creo que tenías tú, Juan Pablo, unas preguntas, ¿no? Sí, esa es una. Como si la herencia es igualitaria. Entre los varones que heredan. En este caso, tú y tu hermano. Sí, ¿Igualitario? es igualitario. Bueno, mi papá, sí es igualitario, nos dieron la misma cantidad de tierra. Creo que la tierra que le quedaba a mi papá eran 4 hectáreas y nos tocó 2 y 2 hectáreas. Pero como mi papá también tenía una segunda familia, en este caso con la que tenía 5 hijos varones, entonces también se le otorgó una cantidad menor de tierra, otras 4 hectáreas, pero se lo dividieron entre los 5 varones, que es la otra familia de mi papá. Entonces, pues así es como estuvo, aunque creo que sí, en esta parte la herencia sí es igualitaria, pero donde tienen un poquito de preferencia, no sé si llamarle preferencia, es a los ultimogénitos, porque se quedan con la casa de los papás y también con el cuidado de los papás. Esa es la función, se quedan con la casa, pero también con esta responsabilidad de cuidar a los papás. Gracias, Russell. Juan Pablo. Sí, para Guillermo, porque hay una pregunta que finalmente no sé si la hice bien o la empezó a contestar y me parece que lo corté. No me termina de quedar claro si los padrinos y las madrinas son ajenos a la familia o pertenecen al grupo familiar. Te doy un ejemplo. Mi padrino de bautismo era mi abuelo. Mi madrina de bautismo era mi tía. Este es un estilo. Y es un estilo que, hasta donde yo sé, leyendo a Nutini, etc., viene de Europa. La gente de campo aquí no usa este estilo. La gente de campo acá busca padrinos y madrinas en otro lado que les pueda dar una alternativa de salida de donde están. Digamos, la pregunta iba un poco orientada a eso. Si tenés identificado
¿De dónde vienen? Sí. Te voy a contestar y te voy a dar una pista nueva. Ajá. Los padrinos son del pueblo. Los padrinos son hasta de la misma calle. Los padrinos seleccionados son de la misma generación. Se conocen perfectamente. De la Entonces ellos misma generación. sí, preferiblemente. Ellos piden una cita y como ya saben que esa familia tiene un niño que va a bautizar, les dan esa cita, que es el pedimento, que Nutini reconoce que es la incorporación al ritual. Entonces los padrinos pueden ser de otra familia, como pueden ser primos hermanos y como pueden ser amigos, ¿sí? Y como pueden ser a veces hermanos, pero en menor. Lo que nunca observé, de tanto que he ido a filmar y estar en esa fiesta, es que busquen a políticos. Este es el dato que te quería dar. Es una sociedad campesina, es una sociedad alfarera, que no andan en este ritmo de la vida política, más bien andan en el ritmo de la subsistencia, trabajando mucho, porque es un trabajo muy fuerte. Entonces ellos resuelven con las amistades del pueblo y con los parientes. Se puede deducir El padrinazgo. de lo que vos estás comentando, se puede deducir que los compadrazgos tienden a ser más simétricos que asimétricos. Sí. En estos casos. Sí. Ajá. Ajá. Y, es muy distinto del panorama que tenemos acá. Y a pesar que en el pueblo hay personas que ya fue presidente municipal, en la cabecera municipal, y ese presidente ya fue diputado, pero no lo buscan porque sea diputado, lo buscan a sus que van a ser sus padrinos porque son personas que conocen, que están muy cercanos en el pueblo, porque este es un pueblo. Y la otra idea que es muy importante, que eso está escrito en otro artículo, de que cuando van a hacer el pedimento, que fue una cosa muy especial y fue un hallazgo que David no lo sabe y no lo conoce, y lo estoy diciendo aquí. ¿Qué sucede cuando van a hacer el pedimento? Muchas cosas, Guillermo, no sé, y tampoco sabes tú. No. Es la vida humana, cada quien en su cabeza. Sí. Afortunadamente. Pero esto es muy importante. Cuando van a hacer el pedimento y llevan ese don que es el chiquihuite con comida, si les niegan que no quieren ser padrino, entonces lo que están haciendo es que lo llevan en coche y no bajan el don para no entregarlo por si acaso les niegan, porque no tienen la certeza de que les van a decir sí. Entonces, esto es el dato nuevo. Cuando van a pedir el compadrazgo y las personas deciden que sí y son honestos, y entonces ellos dicen que van a ser padrinos, pero que no tienen dinero. Entonces yo escribí esa experiencia, que es el compadrazgo postergado. Es decir, vamos a ser compadres, vamos a ir al bautismo, vamos a hacer todos los actos y los pasos rituales, pero no podemos entregar el don. Y el don se pone fecha después que pasó el padrino, y meses después hacen la reunión y hacen el ritual. Y este es un dato nuevo
que estoy seguro que no se ha leído en la literatura etnográfica. Y esto lo encontré y lo escribí en uno de estos artículos que he estado escribiendo. Y otra pregunta, ¿te has encontrado o has observado que hay algún personaje de la cuadra, de la comunidad, de la colonia, de donde fuese, que acumula, concentra actividades de padrinazgo? Sí, 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 sí. Hay individuos en esta Ojo, familia que... porque eso rompe la idea de la simetría, ¿no? Sí, hay individuos en esta familia que tienen mucha atracción entre sus parientes. Y entonces lo buscan mucho y es muy, muy solicitado para que sea padrino. Cuando yo leí el nombre el título de la ponencia que va a impartir David, entonces vi la genealogía mía que tengo, que es es una familia nada más de 380, y empecé a marcar los parentescos horizontales y los parentescos verticales para saber cuáles, con quiénes emparentan. Y es otro dato que no lo mencioné, que los padres de los compadres también pasan a ser padrinos y pasan a ser compadres, no, pasan a ser compadres. Y también se les otorga el don. O sea, los papás de la bautizada entregan el don a sus compadres, pero un don similar, pero que no lleva la pierna de pernil de cerdo, y creo que no lleva el guajolote, se lo entregan a los padres de los compadres. ¿Y hasta qué generación ascendente llega esa relación? Hasta allí llega. Ajá. Ese es el límite. Pero son dos generaciones de compadres, los padres de los compadres y los compadres. Creo que en este tema del compadrazgo hay todavía mucho que discutir y que a lo mejor estas partes que mencionas tú, Guillermo, como datos nuevos, que efectivamente creo que no hay mucho de ello, pero que a veces algunos de nosotros hemos encontrado cada quien en los lugares en donde nos paramos, al menos yo puedo hablar de algunos de ellos, nos habla del vacío, ¿no? O de esto que tenemos que comenzar a trabajar, porque justo lo que acabas de decir ahorita al final, este compadrazgo extensivo, hasta dónde son extensivas las relaciones de compadrazgo e incluso a veces hasta de padrinazgo, ¿no? Es decir, cuando una persona es eh, compadre de alguien, ¿quiénes más son compadres de la familia de esa persona? Las prohibiciones que hay en relaciones maritales, sexuales, etcétera, ¿no? Hay un montón de cosas que hay que discutir y que hay que escribir y que hay que publicar también, ¿no? Sí. Que están ahí y que nos permiten tener un panorama más allá de lo que se dice localmente. David. Yo quiero decir algo. Yo creo que la verdad lo que se está viendo aquí es que no se sabe nada sobre compadrazgo, ¿no? No se sabe nada. O sea que se dice que en América Latina, pero hay tantas cosas tan diferentes. Yo te cuento una cosa. O sea que yo cuando me hice padrino de un niño, entonces todos los tíos del niño, los hermanos de los abuelos me comenzaron a dirigirme como compadrito, todos, ¿sí? Y yo en el pueblo que estuve en Tlaxcala, jamás vi que un padrino fuera un pariente, jamás. Y en un análisis que hicimos Jorge y yo de no sé cuántos actos, de 1000 o 2000, no vimos que jamás hubiera un tío que fuera un padrino, ¿no? Eso es en el siglo XVIII, XIX en Tlaxcala, ¿no? O sea que resulta que no eran parientes ahí, ¿no?
sea que se habla mucho de compadrazgo y todo eso, pero realmente los estudios así detallados faltan, ¿no? O sea que Nutini hizo muchas cosas, pero son como modelos como muy abstractos. Le faltaron como una serie de cuestiones etnográficas muy importantes, ¿no? El tratamiento entre lo que señalaba Jorge, de repente se establecen entre parientes más lejanos prohibiciones matrimoniales, ¿no? Y entonces yo digo que tampoco hay un sistema mesoamericano ni mexicano, pero hay un montón de cosas aquí, o sea que, por ejemplo, en las clases medias altas, no se usa de decir compadre, es como, pues no, pero es muy, y en los pueblos, compadre es un término que se usa nada más para un compadre, no es un término como en otras partes, es como un amigo, ¿no? Es como muy serio, es algo muy serio, ¿no? Entonces, o sea que hay unas cosas pues de que escribió Wolf y Mintz y dicen esto como algo latinoamericano, pero pues eso encierra un montón de realidades y entonces lo que hay que hacer son muchos estudios, ¿no? Sí, es un tema que la gente rehuye porque es muy complicado estudiar. Sí, nos va a comer el tiempo, yo creo que nos van a correr ya en 6 minutos. Una Bien, última cosa para Guillermo y una última cerramos. cosa que dices, Guillermo, pero voy a proyectar lo de la sesión que viene mientras tú hablas, ¿vale? Sí, yo creo que esta dinámica que está implementando David es muy interesante porque se pueden hacer investigaciones cortas. Por ejemplo, este postergado de que yo le llamé el compadrazgo postergado, es decir, cuándo se va a entregar el don, eso me parece muy interesante. Eso, por supuesto, no lo vio Nutini. Y la otra cosa es el compadrazgo negado, cuando se niega en una familia que no quiere ser compadre y trae mucha molestia. Entonces, escribir unas ponencias cortas para participar en eventos como este, para tratar esos puntos que Nutini y Mis y otros no los han visto, porque estos son trabajos muy cercanos que hay que estar en la comunidad y con las familias para que te cuenten y después empezar a buscar, a rastrear quiénes son los que se han negado y las razones por qué no quiere ser compadres. El punto ese de que yo le llamé el postergado es muy importante porque no hay dinero, pero tienen la voluntad como ellos dicen. Y entonces hacen la fiesta, pero no entregan el don, que es lo importante. Entonces hacen una comida aparte y entregan ese don y ahí es donde se hace la consumación del compadrazgo. Sí, bueno, hay muchas cosas que discutir, igual armamos un evento sobre compadrazgo. Hay mucho que decir todavía, pero los invitamos a quienes quedan en esta sesión todavía, a la jornada, a la última jornada de este evento, que es el lunes 9 de mayo de 10 a 14 horas. Aquí están quienes van a ser nuestros panelistas. Y pues finalmente les agradecemos su participación a quienes han estado desde la mañana y a quienes estuvieron en esta parte también. Pues los esperamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Ya les enviamos las ligas, pero se les va a enviar un recordatorio en los próximos días para que puedan ingresar a esta sesión. No sé si quieres cerrar tú con algo, David. O ya no. No, nada más, muchas gracias por su asistencia, su participación, gracias a los ponentes, a todos los que se conectaron. Esperamos en la próxima semana, hacia finales, poner las sesiones en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias.